Muy bien. Ay, pues ya. Muy buenos días, ¿cómo están queridas y queridos estudiantes? Una disculpita por el retraso, tuve un contratiempo ahorita, pero le agradezco mucho a sus compañeros que están presentes y su puntualidad y la tolerancia para estas vicisitudes tecnológicas que tenemos, ¿no? Fíjense que vamos a revisar hoy el módulo 3. De hecho inició el domingo, eh, eh, por obvias razones. Nosotros no trabajamos fines de semana, a menos que sea algo súper urgente como actas o cierre de bloque, es más o menos lo que nos toca, ¿no? Entonces, por eso el módulo abrió el día de ayer, con más o menos en tiempo. Y me faltó algo del plan de trabajo. Encontré un par de errores, espero que se puedan corregir. En los contenidos solo encontré uno y creo que fue mío. Es la tablita esa de notación y de la función denotativa y connotativa. Están invertidos, ¿no? Ahorita que avancemos en los temas les voy a hacer mención y les voy a mandar, yo creo que por mensaje este aviso porque no sé si se pueda corregir ahorita que ya están cargados los contenidos porque habrá que corregir y todo eso, pero al menos hacer como la fe de ratas, ¿no? Entonces, hoy por la tarde, ya que se corrijan estos asuntos, les aviso, ¿no? Y publico el plan de trabajo. Este módulo 3, digamos que es un poquito una revisión y un resumen sintético de lo que hemos visto hasta a este momento, porque a partir de aquí va a empezar el laboratorio. Ya el módulo 4 es el análisis y la aplicación de la semiótica. Entonces, justo este módulo sirve como un nodo articulador entre la teoría que hemos revisado y lo que vamos a hacer para el siguiente módulo. Es importante este módulo porque si aquí tienen algún sesgo, algo que no hayan podido entender hasta el momento, pues es significativo para que puedan seguir avanzando. Entonces, vamos a retomar algunos conceptos de los que ya hemos visto y justamente los vamos a tratar ya de ver de manera más práctica referente a cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la intención es esta, ¿no? Que esto le sirva como un eje articulador entre la teoría y las bases para el siguiente módulo, que ya sería esta teoría, digamos, aplicada, ¿no? Entonces, justamente aquí vamos a retomar a los principales exponentes o teóricos que hemos visto del estudio de la semiótica, desde Saussure hasta pues yo diría, todavía vamos a tocar incluso unos temas ahí con Lacan y la psicología, con Piaget y, por ejemplo, estos procesos de significación en la niñez, ¿no? Parte importante porque ha servido mucho para la psicología y la pedagogía educativa en el momento de comprender este tipo de contenidos, ¿no? Los temas del módulo que tenemos hoy, pues la función semiótica, ¿no? ¿Para qué sirve, por qué es y para qué es, ¿no? Es el por qué, el para qué, el cómo, el por qué, el para qué y el cómo, ¿no? Y luego tenemos expresión y contenido, que ya lo hemos revisado justamente, incluso la sesión pasada, que veíamos diferentes modelos de análisis semiótico, pues justamente, ¿no? Cómo es estas formas en las que podemos transmitir y generar sentido a partir de los signos que nosotros interpretamos. Denotación y connotación, a veces es importante entender esto porque justamente estas interpretaciones que hacemos dependen mucho del contexto en el cual se encuentra el mensaje, es decir, por el canal de distribución y el contexto en el cual se está distribuyendo. Mensaje y texto, esta me parece un asunto súper importante, sobre todo porque ustedes al ser desarrolladores multimedia, pues necesitan estos espacios, ¿no? No tanto como texto, tal vez, porque sí está implícito, pero también en esta concreción, por ejemplo, del uso de pictogramas o de imágenes o de algún elemento audiovisual que cómo podemos ver la magnitud que provee estos elementos para ¿cómo decirlo?, el público, ¿no? Objetivo o la audiencia a la cual dirigimos. Y finalmente el interpretante, ¿no? Entonces, este es el tema del día de hoy, ¿no? Fíjense que la función semiótica, ¿no? Justo como lo revisábamos con Saussure y Peirce,
Esto nos da como los primeros elementos de acercamiento a lo que nosotros hemos denominado como comunicación. Y la comunicación es esto que veíamos a partir de lo que proponía Humberto Eco, ¿no? Un emisor, un mensaje y un receptor, ¿no? Justamente en esta posición es cómo nosotros entendemos la utilidad de la semiosis o a lo que diría Saussure, ¿no? La función del signo. Recordemos que Saussure hace como un análisis poco colectivo, yo diría muy individual sobre los efectos y la teoría de la comunicación. Y él nos proponía este sistema, no sé si decir binario o dicotómico, pero creo que suena mejor y se adapta mejor dicotómico, porque uno depende del otro, ¿no? En el que nosotros recibimos el signo y a partir de nuestra propia subjetividad, pues interpretamos lo que significa. Pierce va un poco más allá y él dice, ¿no? Que toda esta razón en este orden, digamos, lógico que él tenía, pues obedece a una capacidad infinita de interpretaciones que podemos hacer de ese signo. ¿Por qué? Porque se va a ver complejizado por el espacio o el contexto cultural en el cual nosotros estamos insertos al momento de hacer esa interpretación, por lo cual y por el dinamismo y la mutabilidad de las estructuras, pues nosotros tendremos a hacer una ilimitada interpretación de estos signos, ¿no? A eso él le denominó como semiosis ilimitada, ¿no? Entonces esta me recuerda mucho a economía clásica, ¿no? Porque justamente habla como algo así, ¿no? Que al ver recursos finitos, nosotros tenemos necesidades infinitas y hay que ver, ¿no? Cuál es la forma más eficiente de cumplir con esas necesidades, con los recursos disponibles. No es lo mismo, perdónenle un poco la analogía, pero justamente, ¿no? Nosotros tenemos a partir de estos contextos y justamente relacionándolo un poco con estas necesidades, pues vamos a tener necesidades de interpretación infinitas, acorde a los contextos en los que nosotros nos encontremos en ese momento o en ese espacio socio-histórico, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Independientemente, porque les digo, aunque Saussure no lo hace de manera explícita, pero justamente lo que les decía, la capacidad subjetiva de todos los individuos pues está delimitado por este espacio social y justamente es donde nosotros, por ejemplo, un patrón muy importante de desarrollo para la construcción de esta subjetividad son los procesos de identidad. Aquí empieza a haber algo de la fusión semiótica, ¿no? El asunto es qué tanto nosotros podemos abarcar en estos espacios de, por ejemplo, del signo, el significante, el sentido, el significado que nosotros podemos entender de los mensajes que recibimos, ¿no? Muchas veces estos van a partir de nuestra experiencia inmediata, es decir, del contexto, del espacio sincrónico temporal en el cual nosotros estamos. Por ejemplo, una comunicación directa o personal entre otros, entre sujetos, ¿no? Esto sería como en un espacio tal vez reducido, pero esto se amplía, ¿no? Y a veces la experiencia de comunicación no es tan inmediata como lo podría ser en estos espacios presenciales. Algún tipo de suceso así podría ser, por ejemplo, un mensaje de voz, ¿no? Alguien nos envía un mensaje de voz y tal vez lo revisamos 5 o 10 minutos o 10 horas después. Esto podría cambiar mucho el sentido del mensaje. Tal vez si alguien nos comisiona algo, oye, tráete la coca y nosotros revisamos el mensaje después. No es que no haya habido comunicación, ¿no? Justamente la comunicación va a generar nuevos sentidos de interacción para este tipo de cosas, porque cuando regresemos sin la coca, nuestra mamá nos va a dar un chanclazo y va a decir, pues, ¿para qué te llevas el teléfono si no, no? Justamente aquí se va a reconfigurar la subjetividad de primero tal vez del canal de distribución del mensaje por no llevar el teléfono o por no atenderlo, pero empieza a generarse todo este tipo de circunstancias en las cuales se depende mucho de la complejidad de la fabricación del mensaje. Esto lo revisábamos la clase pasada con Manuel Martín Serrano, si se acuerdan, que yo les decía, uno de sus aportes o el mayor aporte que él tiene es la intención del mensaje. Y recuerden que hay fenómenos comunicativos, fenómenos no comunicativos, ¿no? Y que todo esto lo determina el contexto o el espacio
espacio en el cual se desarrolla ese tipo de mensajes. Y decíamos no comunicativos porque de repente nosotros percibimos la información, ¿no? A lo mejor el teléfono nos vibra o suena, etcétera, y nos alerta. Esto ya se vuelve parte del proceso comunicativo. Después nosotros decidimos si revisar o no revisar el mensaje, pero la comunicación ya inició desde ese momento. Posteriormente, ¿qué va a pasar, no? A lo mejor, hablando como de circunstancias sociales, si vamos por la calle y el barrio es peligroso, pues decimos, ay, no voy a sacar el celular, ¿no? O de repente vemos que hay algún tipo de situación anómala, ¿no? Que justamente era lo que decía Martín Serrano con esto de las funciones no comunicativas. Percibimos algún tipo de riesgo en ese espacio, tal vez un maleante, tal vez alguna situación de riesgo, etcétera, ¿no? Y nosotros justamente empezamos a tener estos procesos de divergencia entre lo que es nuestra subjetividad, pero también en cuanto a la información que nos está propiciando el entorno, ¿no? Justamente, ¿no? Nosotros vamos a empezar con todo este tipo del proceso comunicativo por toda la información que estamos insumiendo dentro de nuestro aparato consciente. Y a través de esto nosotros vamos a poder establecer el tipo de mensaje que vamos a recibir y a interpretar. Justamente si es nuestra mamá la que nos comisiona y nosotros no atendimos, pues vendrá otro tipo de contexto, digamos, comunicativo. Tal vez de lo de querida chiquita hermosa, preciosa hija de mi corazón, niña de mis ojos, tráete una coca para la comida. Perdonen si yo sé que la coca no es buena y no estoy haciendo promoción, pero trato de que sea algo, ejemplos muy generales, ¿no? Y nos da este tipo, ¿no? Tal vez con estas funciones emotivas que veíamos en la sesión pasada. Pero ¿qué sucede si ese, el propósito o el objetivo de ese mensaje se transgrede? Pues cambiará de contexto, ¿no? Y podríamos pasar de una función emotiva a algo más denotativo o más explícito, o como alguna sentencia o amenaza, ¿no? Justamente nosotros a partir de la construcción y digamos como de la vivencia de este tipo de experiencias, pues estaremos construyendo nuevos contextos y espacios comunicativos, ¿no? Que podrían ir de lo más formal, digamos, en este tipo de convenciones, en lo cual la formalidad requiere como de ciertos adjetivos de ciertos adjetivos para enunciar la sentencia, a nosotros mismos tratar de proveer esta informalidad dependiendo del contexto en el cual estemos inserto, ¿no? Entonces, justamente la función semiótica nos permite entender el desarrollo de todos estos procesos comunicativos y la manera en la cual nosotros estamos interactuando con ellos, ¿no? Se da mucho en el escrito, pero también es en la oralidad, también son en los gestos, en esta comunicación no verbal de la que se habla mucho. Pero hablando, por ejemplo, de algún ejemplo más o menos sencillo, por ejemplo, un texto escrito en mayúsculas tiene muchos significados, ¿no? Pero digamos que el primero y el que dicta, por ejemplo, el código lingüístico formal de la RAE es que escribir en mayúsculas significa alzar la voz, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien te pone rápido en mayúsculas, ¿qué podría significar? Pues que hay una emergencia o que pasó algo, o, por ejemplo, ven rápido en mayúsculas y con triples signos de admiración, pues podríamos interpretarlo como alguna situación de emergencia, independientemente del contexto del fenómeno comunicativo. Pero justo, ¿no? Entonces, no sé, también podría mostrar mayúsculas que podría ser enojo, ¿no? Cuando a alguien le ponemos, por ejemplo, no me molestes en mayúsculas, ¿no? O estoy ocupado más bien, estoy ocupado en mayúsculas, probablemente podamos entender que está molesto. Entonces, justamente aquí el código formal lingüístico, pues nos dicta ciertas normas de la escritura y evitar estos malos entendidos. Justamente una de de los criterios de la etiqueta de comunicación, pues es que no se usen mayúsculas para escribir algún mensaje, ¿no? Entonces, digamos que
el sentido cambia mucho. Si lo escribimos con mayúsculas, así lo escribimos con minúsculas. Si además de eso añadimos algún tipo de signo, por ejemplo, estos signos de admiración, ¿no? No es lo mismo con un signo que con dos o con tres o con 20 o etcétera. Si además le ponemos algún otro distintivo como un apóstrofe, comillas, etcétera, bueno, podría darnos un poco más de contexto, ¿no? Y justamente es aquí, ¿no? La función semiótica se va a encargar de descifrar todos esos, digamos, primero arbitrarios que se suceden dentro de los contextos de difusión comunicativa y posteriormente entender cuáles son las normas y reglas para poder establecer ciertas conductas y comportamientos. A final de cuentas, va a haber ciertas variaciones y esto es súper importante porque lo que podría ser, por ejemplo, una deslegitimación del código lingüístico, es decir, alguna falta a la norma, cosa que veremos un poco más adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé cómo decirlo, estas disrupciones que ha habido en los últimos años sobre el lenguaje inclusivo, en el que ya no escribimos todos y todas, ¿no? Escribimos todes o yo mismo escribo, por ejemplo, a tus compañeros, no le pongo o compañeras, utilizo algo ahí genérico como la X, ¿no? Entonces, estas disrupciones del código lingüístico pues habría que ver cómo se dan y cómo se construyen, porque a final de cuentas son ciertas convenciones que en ciertos entornos, ¿no? Por ejemplo, a partir de las regulaciones legales o de la estructura de derecho que se dio, por ejemplo, en España o Argentina, para comisionar a la gente a que se hicieran este tipo de discursos, ya sea orales o escritos, y se utiliza este tipo de lenguaje. Sin embargo, aunque la RAE, ¿no? Digamos, es como un regulador, pues no tiene injerencia más allá de dictar ciertos patrones de conducta, sobre todo en el tema oral y escrito, pero justamente cada entorno tiene estos mismos subcódigos escritos de manera intencionada, acorde a las convenciones que podrían favorecer, pues, una mayor comprensión del eje comunicativo entre, digamos, al menos entre pares o entre ciertos colectivos, ¿no? Y tal vez lo de Piaget, ¿no? Piaget es yo quiero decir, igual que Foucault, ¿no? Porque a Foucault le preguntaban que él qué era, que si era sociólogo o antropólogo o politólogo y él decía, no, pues yo soy un libre pensador, ¿no? Alguien que se dedica a entender a la humanidad, ¿no? Algo así pasa con Piaget, hasta donde tengo entendido, él me parece que era un biólogo, ¿no? Ingeniero biólogo o algo así, y de repente se empezó a dedicar al estudio del comportamiento infantil y se vuelve con esto pues como el símbolo de la pedagogía, ¿no? Él empieza a estudiar cómo se comportan los niños en edades tempranas y justamente cuáles son estas maneras en cuales, por ejemplo, un mensaje o un código de enseñanza podría ser más asequible para la comprensión, entendimiento y formación de los pequeños. Por eso se le da tanto reconocimiento, porque en realidad su metodología de revisión para el aprendizaje pues se vuelve interesante, sobre todo en estos contextos, ¿no? Entonces, él incluso maneja como estos niveles conscientes de aprendizaje, ¿no? Y cómo infieren en estos pequeñitos, ¿no? Y justamente cómo se va articulando el aprendizaje en ciertos contextos, ¿no? Entonces, él él nos dice algo súper importante, ¿no? Necesitamos, ¿no? Como los insumos correctos para poder enseñar las cosas correctas. Y aquí empieza un proceso que sería la discriminación del aprendizaje, ¿no? Justamente cómo hacerles entender cuál sería el significado, ¿no? Para los pequeñitos y cómo ellos podrán interpretar ese significado, lo que sería el significante, ¿no? Entonces, el aporte de Piaget va encaminado como a este tipo de educación en el que se tiene que volver un poco más pragmática, porque no es lo mismo enseñarle a un niño que a una persona adulta por el contexto de desarrollo
de la experiencia viva. Es decir, los niños no tienen tantos insumos como los podría tener un adulto, ya sea en experiencias de vida, en construcción, por ejemplo, de un lenguaje articulado, o en la propia construcción subjetiva de los fenómenos que podría percibir los pequeñitos. Por eso se vuelve tan importante, sería como los primeros pasos para la formación del aprendizaje, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Digamos que ellos carecen de esta capacidad de primero saber qué es un significante y luego cómo darle significado, ¿no? Ahora vamos a pasar a expresión y contenido, ¿no? Fíjense que la clase pasada justamente revisamos la teoría, ¿no? Del modelo de comunicativo de James Loeb, ¿no? Entonces, él nos decía algo que era súper importante y que habría que tal vez volver a reconsiderar, ¿no? ¿Qué es esto de la sustancia? Él decía, ¿no? ¿Cómo decirlo? Que la comunicación, ¿no? Tiene diferentes funciones, ¿no? Y por ello, al tener diferentes funciones, el signo no puede ser estático, no puede estar completamente inerte y tampoco podría tener la misma capacidad de significado para el entorno, ¿no? Entonces, él trata de decirnos esto, ¿no? Que el emisor, ¿no? Tiene una intención, justo como lo menciona Manuel Martín Serrano, ¿no? Y que esta intención va a tener repercusiones en todo aquello que interprete el receptor. Todo esto va a estar permeado, ¿no? Desde la construcción del mensaje, que también nos lo decía Humberto Eco, como la cultura parte de la regulación de la construcción del modelo comunicativo. Entonces, y justamente pueden presentarse diferentes anomias o anomalías al momento de generar este circuito comunicativo, ¿no? Entonces, el asunto de estos fenómenos que podemos decir que son malos entendidos en el circuito de la comunicación, pues es importante, ¿no? Porque hay un ejemplo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Esto de la invitación, ¿no? Que se hace como por cortesía. Entonces, alguna persona podría interpretarlo como un espacio para poder, ¿no? Interactuar con mayor longevidad y profundidad, ¿no? Pero tal vez el otro sujeto lo toma como una imposición, un acto de dominancia, ¿no? Entonces, en realidad, ciertos códigos pueden estar deliberados justamente por el entorno en el cual se dan estos circuitos de emisión y recepción del mensaje, ¿no? Entonces, justamente por esto se vuelve tan importante distinguir entre la forma y la substancia. Si en algún momento nosotros lo llevamos a la práctica, ¿no? Justamente se va a dar, ¿no? En dos posiciones. Lo primero que sería el significante, que sería la expresión misma, y en segundo plano el contenido. Justamente aquí es donde el FEMA y el SEMA se vuelven tan importantes porque uno, ¿no? Va a propiciar que el mensaje se construya de manera clara y finalmente el SEMA le dé todo ese significado al mensaje, ¿no? Entonces, James Loeb, ¿no? Nos dice que la finalidad de este análisis semiótico, ¿no? Consiste en preservar la mayor cantidad posible de significados potenciales e ir reduciendo la cantidad de errores que se podían cometer, ¿no? En cuanto al circuito comunicativo, ¿no? Entonces, se trata de que estos mensajes y la emisión y la recepción de estos mensajes se dé con la menor ambigüedad. Sobre todo, como les decía en su modelo de funciones, ¿no? De comunicativas, ¿no? Y por eso él describe al menos seis, ¿no? Que son las que nosotros consideramos eh, que podamos adaptarlo a cada entorno, ya sea al discurso político, al arte, a la literatura, a la emotividad, ¿no? A estos mensajes cercanos o todo esto, o a la publicidad. Y era lo que yo les decía, si nosotros logramos hacer un análisis completo de cuál es el circuito de comunicación y cuál es la función comunicativa en ese entorno, pues podemos reducir o hacer un mejor análisis e interpretación de lo que nosotros estamos
construyendo. Y aquí pues otra vez el ejemplo, ¿no? Cuando nosotros establecemos la formalidad y la construcción del mensaje que queremos enviar y además con la información suficiente, podemos elegir un canal adecuado para la transmisión de este, por ejemplo, un canal formal o un canal informal, ¿no? Y justamente con ello reducir estas ambigüedades en el circuito de comunicación para que el receptor o el interpretante pueda hacer la codificación de este mensaje de manera correcta con la intención que nosotros tejimos al momento de enviarlo. Y ya lo que les decía con el ejemplo de escribir en minúsculas o mayúsculas, ¿no? Si nosotros escribimos un mensaje en mayúsculas a través de un canal formal, pues podría quebrantar un poco los protocolos, porque el canal formal requiere precisamente de esta estructura, de estos sistemas de normas y reglas, que en este caso, por ejemplo, sería las normas del código lingüístico del español que los dictamina la RAE, ¿no? Si nosotros decidimos mandar un mensaje a través de un mismo canal formal, pero con todas estas estructuras, pues reduciremos la ambigüedad o la capacidad de que se cometa un error al momento de interpretar el mensaje que escribimos. Y lo mismo se va a dar en el canal informal. Si nosotros escribimos un mensaje en el canal informal, justamente con todas las normas codificadas en el código lingüístico, pues seguramente el mensaje no tenga relevancia interpretativa porque será muy claro, ¿no? Entonces esto reduciría la carga, perdón, la redundancia interpretativa del receptor, pero le restaría, ¿no? Este contexto de la informalidad, porque a lo mejor si nosotros queremos enviar un mensaje con una función emotiva, pues se rompa completamente la intención, ¿no? De esta emoción. Es un poco, ¿no? Como buscar el mejor canal de distribución que sea congruente con la construcción del mensaje que tenemos. Y es lo que nos propone este James Webb, ¿no? Cuando trabajamos en publicidad, lo que queremos es que el cliente no solo se familiarice con la marca o con el producto, sino que lo traiga internalizado. Es decir, que estos mensajes se den de manera, ya no existe la palabra subconsciente desde hace algún rato, pero digamos de manera inconsciente. Y mucha de la publicidad funciona de esta manera. Da mensajes claros y concretos que además generan un estado de satisfacción o bienestar para el cliente final. Y justamente cómo se escogen este tipo de mensajes, pues haciendo estudios de mercado, haciendo encuestas sobre control de calidad del producto, haciendo algún tipo. Y justamente todo esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la construcción de campañas de marketing para ofrecer nuevos productos, ¿no? Eh, es algo con lo que juega mucho la publicidad, con los colores y qué significa ciertos elementos y por qué en algunos casos me acuerdo mucho porque hace poco se hizo, bueno, no hace poco, hace un par de años, creo más o menos, se revisó por qué los McDonald's habían cambiado como de colores, ¿no? Ahora son más grises y con menos colores cuando antes eran mucho más colores. Pues porque de repente se empezó a convencionar de manera social en marketing que, por ejemplo, el color gris, que es ahora el color típico de los McDonald's, pues representan mayor poder adquisitivo y estrato social, ¿no? Entonces, muchas de las publicidades ahora, sobre todo en cuanto a, ya no ni siquiera a productos de lujo o algo así, como los hay en McDonald's, que digamos que para nuestras condiciones de vida, pues no es un producto de lujo, pero tampoco es un producto de canasta básica. Entonces, eh, genera como un sentido de estatus y por eso la gente a través de estos performances que se hacen de manera analítica y de construcción subjetiva para los usuarios finales, pues empieza a tejer este tipo de convenciones y se vuelven atractivos por sí mismo, porque de repente es un color que va a demostrar este tipo de cosas. Entonces, eh, recuerden que los signos van a tener una variabilidad, ¿no? De interpretación y de significado acorde a lo que se ve
a lo que se ve integrado en ese sistema social, ¿no? A las convenciones que se tengan. Entonces, a lo mejor alguno dice, no, pero es que yo ni siquiera sé de colores ni nada, ni mucho menos. Bueno, justamente empieza a haber estas nomenclaturas en la que nosotros, ¿por qué asociamos este tipo de colores? Yo me acuerdo que el gris podríamos asociarlo más bien como a sistemas de represión social, como el presidio, ¿no? Pues cómo pintan las cárceles y todo esto, pues los barrotes hasta son grises, ¿no? Los pisos grises son colores muy oscuros precisamente para evitar cierto tipo de conductas que la psicología ha adecuado como detonadores de emociones. Pero bueno, aquí empieza a haber una serie de valores justamente en cuanto a cómo se construyen estas subjetividades y cómo llegar a la conciliación de estas convenciones que nosotros vemos de manera recurrente, pero que nadie nos dice por qué, ¿no? Entonces es un poquito este, lo que nos propone James Lep, ¿no? Eh, sí, muy bien, ¿no? Nada más, ¿no? Ahora, de notación y connotación, aquí hay un error en los contenidos porque no me di cuenta. Yo creo que cometí ese error al momento de revisarlo. Cambié las columnas y ahorita que estaba haciendo la presentación me di cuenta, ¿no? Y justamente, ¿no? Viene el delantero del equipo, es un auténtico animal y viene como función denotativa cuando es connotativa, ¿no? Nada más aclarando eso, les voy a mandar y voy a publicar yo creo que en el foro de plan de trabajo, justo en el plan y yo creo que en el foro, avisando de este error, ¿no? Nada más es, digo, nada más, parece cosa de nada, pero bueno, es un error, quiero que lo tengan presente para ustedes ahorita que están aquí en vivo y para los que vean la sesión después. La función denotativa ex- es explícita, muestra algo, ¿no? El color negro es un color, ¿no? Y es negro. Un animal es un ser vivo, ¿no? Todo ello, la- la mesa, de madera, ¿no? Pues la mesa es de madera. Digamos que el objeto por sí mismo se explica. Dice Elizabeth, profesor, ¿existe algún filósofo que se inclina a la forma en cómo nos comunicamos con los animales? Fíjate que ¿cómo decírtelo? Sí, ¿no? Sí, tal vez no como tú me lo estás preguntando. Yo no quiero, perdóname el mal chiste, tal vez, algo así como Doctor Dolittle, ¿no? Que tenía esta capacidad de la construcción de un lenguaje articulado con los animales, ¿no? Sin embargo, sí hay disciplinas, por ejemplo, la antropología, ¿no? La biología, estudian mucho este tipo de relaciones, por ejemplo, que se dan no solo entre animales, sino, por ejemplo, en la interacción de animales con humanos, ¿no? Los biólogos marinos, por ejemplo, han estudiado mucho el sistema de comunicación con los delfines y se dan cuenta que ellos, a pesar de que no tienen, digamos, como tal un lenguaje articulado, sí tienen un lenguaje simbólico. Las ballenas, sobre todo creo que las ballenas azules, también tienen códigos de lenguaje dentro y es la manera en cómo se comunican. Todo este tipo de comunicaciones incluso los estudia la etiología al momento, por ejemplo, de las temporadas de apareamiento y este tipo de cosas, pues se dan en claves de construcción comunicativa simbólica. Digamos que cómo nos comunicamos nosotros es un poco diferente, ¿no? Porque no compartimos ni los códigos ni los símbolos, pero hay referentes que se pueden empezar a construir a partir de estas convenciones que les digo que se dan a partir de la interacción. Nosotros cuando interactuamos, por ejemplo, con nuestras mascotitas, con un perrito o con un gato, ¿no? ¿Cómo es que ellos saben que les estamos hablando, ¿no? A lo mejor si mi perrito se llama Tejocote, ¿no? Y digo, Tejocote, ven, y ahí viene el perrito, ¿no? Pero a lo mejor si digo, oye, pásame ese tejocote, el perrito tal vez no nos hace caso, ¿no? Bueno, justamente los sistemas de codificación entre nosotros y los animalitos parten del entendimiento mutuo de este tipo de condiciones, ¿no? No es tanto que el perro distinga el lenguaje articulado, ¿no? A partir de los fonemas que se dan en esta construcción
de su nombre, tejocote, ¿no? Sino que ellos, a partir de ciertos tonos de voz, a partir de ciertas, porque le podemos decir, tejocote, precioso, chiquito, bonito, ven para acá, ¿no? O gritarle, tejocote, ven para acá, ¿no? Y obviamente el perro distingue este tipo de comunicaciones, ¿no? Hay varios autores. Yo creo que la antropología, en mi caso, tiene varios expertos. Ahorita no quiero meter la pata, pero te busco algo porque en realidad no es tanto mi tema de especialidad. Sí hay revisiones, ¿no? De justamente cómo nosotros, a partir de esta interacción que tenemos con otro tipo de animalitos o de especies, empecemos a tejer ciertas convenciones sociales, ¿no? Lo vemos incluso en el amaestramiento de animales dentro del circo o de los parques marinos. Hay una serie de relación. ¿Significa que ellos comprendan el tipo de lenguaje que tenemos nosotros? No, justamente ese es un proceso de la domesticación o de la interacción, el construir esos vínculos y que sean referentes. Por ejemplo, en los perritos, si alguna vez han llevado a entrenar perritos, ¿no? Dicen refuerzos positivos y refuerzos negativos, ¿no? Si te da la patita, le das premio, ¿no? Y entonces el perrito pues articula de manera mecánica. Siento que esto es un sistema de interacción mecánico, ¿no? En el cual nosotros ofrecemos un mensaje, por ejemplo, un premio, y si levantamos, no se le pega a los cachorritos, ¿no? Pero si levantamos el periódico, a lo mejor el perro entiende que le vamos a dar uno. Pero esto si previamente le hemos dado, porque si levantamos el periódico y nunca le dimos, el perrito a lo mejor piensa, como ve las manos, que le vamos a dar algún tipo de apapacho, de cariñito, ¿no? Estos sistemas funcionan más o menos así en nuestra sociedad, pero a un nivel más complejo, porque nosotros sí tenemos estas capacidades de abstraer incluso lo subjetivo de otras personas, como cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿estás enojado? Y te dice, no, no estoy enojado. Oye, pero creo que sí te molestó. No, ya te dije que no estoy enojado, ¿no? Y pues, ya sabemos que está enojado, pero el mensaje no parte de lo explícito, parte, como decía Manuel Martín Serrano, a partir de toda información que nosotros estamos recibiendo y que no necesariamente puede obedecer a un circuito comunicativo, ¿no? Entonces, más o menos, y justo lo vamos articulando, ¿no? Ya entonces nos dice, no, no estoy enojado, pero quería que me dieras un apapacho, ¿no? Ah, ya, pues ya sabes, ¿no? Cuando se pone así, vas y le das un apapacho y ya no se enoja tanto o ya se desenoja, ¿no? Un poco, ¿no? Justamente esta es la construcción del lenguaje, ¿no? Con los animalitos, pues es complicado, ¿no? Podemos, como ellos lo hacen, pues entender ciertos códigos, ¿no? A partir de lo que nosotros podemos recibir como información de ellos. Por ejemplo, si tenemos un perrito y siempre ladra y de repente no ladra, pues entendemos que algo está pasando, ¿no? O de repente si tenemos un gatito y maulla de cierta manera y de repente aúlla de una manera muy diferente, pues podríamos entender o que está enfermo, o que está en celo, o que tiene hambre, o algo, ¿no? O sea, justamente nosotros vamos también a ir codificando este tipo de elementos para poder establecer esta comunicación con ellos, porque a final de cuentas el que no compartamos un sistema de código lingüístico, ¿no? Ya sea a través de lo oral o lo escrito, podemos tejerlo y empezar a comprenderlo. El problema de esto, pues, es que se da de manera muy individual, justamente sin la colectiva, sin la construcción cultural o simbólica que se podrían dar entre más elementos y con ello, pues, no habría una convención, sería una convención dicotómica entre nosotros como emisores y nuestro animalito de compañía. Sin embargo, por ejemplo, en poblaciones de simios y todo esto, pues empezamos a ver que hay sistemas de modelos sociales y con ello también sistemas de códigos simbólicos, pues que se interpretan. Por ejemplo, entre los orangutanes, pues hay sistemas jerárquicos de posición, o por ejemplo, entre las manadas de leones, ¿no? Hay también sistemas de construcción social, por ejemplo, los chiquitos del jefe león anterior, pues no pueden subsistir en la nueva manada, ¿no? Y entonces el nuevo león, pues ya sabe, ¿no?
tiende a desaparecer el linaje para poder instrumentar el suyo propio. Entonces, justamente, ¿no? Digamos, aquí sí se da en ciertas colectividades, o esto que les decía, ¿no? La forma en que las parvadas de pájaros se migran de un lado a otro para alimentarse o para subsistir o para empollar, por ejemplo, también, ¿no? Las ballenas que tienen un tipo de lenguaje simbólico construido para la migración y para el según yo sí se dice como igual que las tortugas de sobar, ¿no? Pero si estoy en algún problema, porque las ballenas además son mamíferos, entonces no sé si sea también dada a luz como en los humanos, pero una disculpa por eso, ¿no? Pero justamente, ¿no? Ellos ya ahí en la colectiva, pues sí tendrían este tipo de convenciones, ¿no? Bueno, te busco algo, Elizabeth, y te recomiendo. Tengo un par de lecturas ahí que me parecieron muy interesantes, sobre todo en el estudio de modelos sociales y el cómo no toca tanto este tema de comunicación entre personas y humanos, pero sí como en la apropiación y réplica de cómo entender, ¿no? La construcción de un sistema social jerárquico, ¿no? Sería bueno tal vez en algún momento relacionarlo. Bueno, ahorita en denotación y connotación, ¿no? Entonces, digamos que esto es como la parte elemental del circuito comunicativo, ¿no? Lo denotativo es todo aquello que ya tiene un significado que por sí mismo podemos expresarlo. Si yo les enseño, por ejemplo, esto es un teléfono celular, ¿no? Y todo el mundo lo codificaría. Eso es algo denotativo, ¿no? Un mouse, por ejemplo, todos saben. Bueno, aquí podría ser mouse o ratón, ¿no? Pero, por ejemplo, estos son unos lentes y no necesitan mayor interpretación o explicación por sí misma, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues vemos que el mouse es blanco, ¿no? ¿Y por qué es blanco o algo así, ¿no? Entonces, nosotros aquí en lo connotativo ya podemos ir asignando algún tipo de significado, ya sea por la propia figura o por el contexto en el cual se encuentre, ¿no? Por ejemplo, hablando de colores, el color negro podría significar muchísimas cosas, ¿no? De entrada, pues su función denotativa es que es un color, ¿no? En su función connotativa, ¿qué podría significar? Seriedad, lujo, luto, ¿no? Este, elegancia, no sé, ¿no? Podría haber una serie de cosas. ¿Por qué, por ejemplo, este mouse es blanco y no es negro, ¿no? Bueno, acá también hay, este no alcanza, pero aquí tengo otro. Este es negro y este es blanco. ¿Podríamos asignarle algún tipo de función connotativa? ¿Por qué uno es blanco y por qué otro es negro? ¿Por qué no todos son negros, no? Bueno, pues aquí es donde nosotros depende mucho del tipo de contexto del cual estemos hablando, lo cual le daría sentido, ¿no? Estas expresiones, ¿no? De trata a sus semejantes, es un animal, ¿no? Bueno, es un animal en este contexto, pues es que es un comportamiento inadmisible. Eh, pero por ejemplo, si decimos ese jugador es un auténtico animal, pues es que es muy bueno, ¿no? Corre mucho, no se cansa, es durísimo, ¿no? Nadie puede con él, ¿no? Porque pues digamos que partiríamos, ¿no? Por ejemplo, a una función connotativa, eh, ¿cómo decirlo? Mm, reivindicante, ¿no? Y a una peyorativa, en la cual pues estamos denostando a una persona por su nivel de conducta y en el otro lo realzamos por las cualidades físicas que pudiera tener. Este es el asunto y es uno de los problemas cuando hablamos de función connotativa, ¿no? En la denotativa pues no hay mucho. Como les digo, el objeto por sí mismo se explica solo, es decir, es explícito, ¿no? No necesitamos eh, mucho análisis del enunciado o del concepto, pues para poder entenderlo. Sin embargo, en la connotativa, pues puede haber una serie de factores a considerar. Por eso también esto, ¿no? Perro que ladra no muerde. Este sería uno de los ejes más complejos de la función connotativa, los dichos y los refranes, ¿no? Los albures, por ejemplo, también serían sería como el absoluto complejo de la frase connotativa, ¿no? Porque ya hace mucha referencia a la construcción, ¿no? Del objeto mismo y de la interpretación que pudiera dársela, ¿no? Entonces, va a variar mucho, pero es importante, ¿no? Porque muchos
digamos, de estas anomias o de estos errores de interpretación podrían darse justamente por el contexto, por un mensaje fuera de contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Del delantero del equipo es un auténtico animal, ¿no? Capacidades descomunales. Pero, por ejemplo, en lo peyorativo, a lo mejor decimos, el equipo el delantero del equipo es un auténtico animal después de fallar un penalti. Y entonces ahí qué sería, pues sería peyorativo, sería despectivo, sería para minimizarlo, ¿no? Ah, pues es un animal porque no entiende, no tiene habilidades, es poco habilidoso, ¿no? No sé, poco disciplinado tal vez, ¿no? Entonces, una misma frase, dependiendo del contexto en el cual está escrito, pues puede tener diferentes significados. Creo que no es tan complejo de entender, pero sí es necesario hacerles mención de esto, porque a lo mejor aquí, ¿no? Capacidades descomunales, pero también ya vimos que puede tener otro sentido y puede haber más sentidos, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros tengamos en la mente en ese momento, de lo que pueda significar ese concepto, ¿no? Entonces aquí es donde se vuelve súper importante, ¿no? El análisis semiótico y sobre todo en las industrias, ya sea en la cultural, en la política, en ventas o marketing, perdón, en ventas, marketing sería publicidad, en todos estos efectos, porque justamente un mensaje podría ser entendido de otra manera para diferentes personas. Y justamente es aquí donde se tiene que hacer como esta reducción de la ambigüedad al momento de enviar el mensaje para reducir la capacidad interpretativa del sujeto, ¿no? Entonces, no sé, les digo, creo que lo más complejo que podríamos revisar aquí son los refranes y los albures. Por supuesto, los albures no los, nada más se los menciono como parte, ¿no? Pero incluso en los albures ya hay como un rompimiento incluso a veces del código lingüístico, porque se arreglan o se transforma la estructura del enunciado justamente para buscar esta rima o prosa que muchos de estos albures tienen. También pasa justamente, aunque no tanto en los refranes, pero sí se busca esta intervención, ¿no? De la rima o de la prosa para que el asunto sea coincidente con la frase que se está haciendo, ¿no? Entonces, no sé, cómo ahondar un poco más en esto, pero que quede claro, la denotativa, el objeto se explica por sí mismo, ¿no? No requiere de mayor interpretación y de mayor código, simplemente de saber a qué objeto o signo se refiere, ¿no? Y la connotativa es esta capacidad que tenemos nosotros, de generar estos significados a partir de lo que nosotros podemos ver, pero siempre dirigido, y yo sí diría, ¿no? Dirigido al contexto en el cual se está refiriendo el concepto o el signo mismo, ¿no? Perdonen, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todos bien? Una manita, al menos para saber que siguen ahí, ¿no? Bueno, qué bueno. Oigan, son las 12. 2 minutos de pausa para que estiren las piernas, rellenen café y todo lo que quieran y regresamos para mensaje y texto. Ya casi cerramos. De hecho, contenido y referente y el interpretante. Yo creo que sí terminamos el día de hoy, módulo 3. Pero 2 minutitos, regresamos 12:05. ¿Les parece bien? Y continuamos con la sesión.
Listo, ¿ya volvimos? ¿Estamos todos? Ay, les agradezco mucho. Es que estas pausitas a mí me reviven bastante. Yo creo que es bueno después de una hora. Bueno, estábamos en denotación y connotación, ¿no? Y creo que ya queda claro, ¿no? Justamente cuando ustedes hagan una revisión, un análisis o algo, consideren todos los contextos. Bueno, digo, no como Doctor Strange, que se avienta 14 millones de escenarios posibles, pero ya vieron que una misma frase, dependiendo del contexto, esto del delantero de equipo es un auténtico animal, puede ser algo muy bueno si mete un gol o muy malo si falla un penal, ¿no? Y digo malo con esta ración juiciosa porque justamente, por ejemplo, a lo mejor si falla el penal, pues no es bueno si yo le voy a ese equipo, pero es bueno si le voy al otro equipo, ¿no? Incluso ahí podríamos incluso hacer el mismo análisis, ¿no? Hasta haciéndonos un favor, ¿por qué diríamos que es un auténtico animal si nosotros lo que queríamos era que fallara, ¿no? Justamente cuál sería la interpretación. Por ejemplo, a lo mejor que, ay, no, es que el otro equipo son bien animales, son bien malos, ¿no? Ni un penal pudieron meter, ¿no? Pero esto ya sería una razón de construcción, por ejemplo, de prestigio en el cual mi equipo es mejor que el otro. Justamente hay una serie de contextos en el cual la función connotativa pues nos da mucha de la interpretación que se puede hacer. Esto digamos que en la práctica pues es a veces difícil de hacerlo, pero de repente a lo mejor en una relación de vínculo profesional o personal podrían suscitarse este tipo de mensajes o de constructos comunicativos. Por ejemplo, si de repente, no sé, nuestro jefe no nos da los buenos días, empezamos a hacer una serie de análisis sobre el por qué no nos saludó y justamente aquí empezamos a poner diferentes contextos, ¿no? Ah, a lo mejor no me vio, a lo mejor estaba distraído, uy, a lo mejor está molesto porque no hice lo que me pidió, pero no, sí he hecho todo lo que me ha pedido. Bueno, justamente empezamos a hacer, ¿no? Hacer estas interpretaciones de función connotativa en cuanto a los mensajes que nosotros recibimos y cada uno de ellos proviene o se ve delimitado o afectado por el contexto en el cual está siendo realizado, ¿no? Ahora aquí tenemos algo muy importante y es Yuri Lotman, ¿no? Él nos propone justamente la construcción de lo escrito y genera una teoría súper importante que es el de la semiósfera, ¿no? La semiósfera es como el espacio en el cual se va a dar la comunicación, ¿no? Digamos que va a ser todo este espacio ritualizado en cuanto al sentido de lo que nosotros podemos, eh, ¿cómo decirlo? Es que quiero decir discursividad, pero no lo encuentro. Bueno, a toda esta oralidad, ¿no? Del discurso escrito que tenemos en nuestro código lingüístico, ¿no? Entonces, justamente en la semiosfera, pues aquí se producen, circulan y se transforman todos los sentidos culturales que nosotros podamos tener, incluso a manera de convenciones. Como ya les he dicho, pues el lenguaje es una convención, ¿no? Pero aquí la correlación es que ¿cómo decirlo? Que esta multiplicidad de signos va a estar de manera correlacionada, es decir, ¿no? Eh, todos los signos, ¿no? Todo este tipo de convenciones que nosotros podríamos tener en lo formal, en lo informal, en lo legítimo, en lo ilegítimo, en toda esta construcción subjetiva, ¿no? No hay manera de aislarnos de manera individual de nuestro propio lenguaje. Todo va a estar permeado justamente por todas estas interacciones que se suscitan, ¿no? Entonces, estos sistemas, ¿no? De signos correlacionados, pues son significativos porque poseen ciclos de vida. Es decir, era lo que les decía, ¿por qué el lenguaje, ¿no? Si el código lingüístico del español sigue siendo más o menos el mismo en el tiempo, ¿por qué de repente es tan diferente el español, por ejemplo, del novohispano al español actual, ¿no? ¿Por qué muchas palabras ya no existen y ahora existen otras? O porque parecen, es que de verdad son como idiomas ya completamente diferentes, ¿no? Pero sí todavía con algunos arraigos estructurales. Y justamente nosotros podemos ver la inmediatez de la transformación del lenguaje en el corto tiempo. Las palabras que usaban, por ejemplo, nuestros
papás ya no son las mismas que usan ustedes y tampoco son las mismas que uso yo, ¿no? Hay una ruptura generacional, ¿no? Entonces, justamente es lo que nos propone Yuri Lotman, ¿no? Que toda, ¿no? Los sistemas de comunicación escrita, pues funcionan a partir de la construcción de todo esto que permea la semiósfera, que es la interrelación de estos signos, ¿no? Entonces, él aquí, justamente lo que les decía un poquito, unas tres plantillas atrás, ¿no? Pues va a haber códigos hegemónicos y códigos dominantes, ¿no? Y posteriormente algunos otros tipos de códigos, ¿no? Tal vez no tan legítimos como estos, ¿no? Pero, digamos que los códigos hegemónicos, pues sería el español, ¿no? Como tal, ¿no? Y el dominante podría ser, por ejemplo, la RAE, ¿no? Aunque la RAE es toda una institución de consulta y de referencia para la normativa y regulación, por ejemplo, del código escrito del español, pues en realidad lo que permea y regula todo esto, pues es el español en sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que, ay, perdón, estoy en un error. Todo hegemónico y dominante, ¿no? Podría ser, por ejemplo, esto de la RAE, borren lo que dije, ¿no? Sería la RAE, y todo esto de las posiciones marginales o periféricas, pues sería, por ejemplo, los nuevos códigos que surgen a partir de nuevas convenciones sociales, como lo sería esto del lenguaje inclusivo, ¿no? El todes, el compañeres, el compañer ex, ¿no? Justamente aquí, ¿no? Cuando pasan a ser parte de la estructura, que era lo que les decía, por ejemplo, en España y en Argentina, se reguló o se reformó la estructura de derecho para imponer sanciones cuando, al menos en la función pública, pues no se usara lenguaje inclusivo, ¿no? Luego empezó a haber otro tipo de regulaciones ya en cuanto a la interacción social, por ejemplo, a cómo te deberías dirigir a ciertas personas y cosas así. Entonces establecieron algunos protocolos que cambiaban este tipo de dinámicas. Pero digamos que hasta que no se encuentre dentro de la regulación de la estructura de lo que sería la nueva normativa para el sistema de código, pues se encontrará en una zona, en una posición marginal o periférica, ¿no? Esto de marginal y periférico viene, no sé si desde la teoría marxista, pero es el primer referente que se me ocurre, ¿no? En un principio Marx establecía como un sistema de clases sociales. El primero era proletariado, ¿no? Y su principal cualidad pues era la fuerza de trabajo, ¿no? El burgués, que era aquel que podía hacer distribución o comercio con los productos o las materias primas y el capitalista que era todo dueño de los medios de producción, ¿no? En un principio, el proletariado pues vivía cerca de las fábricas y todo esto, pues precisamente porque ahí se habían generado los enclaves productivos y posteriormente las grandes fábricas. Cuando este espacio se vio colonizado, por ejemplo, por los dueños de las fábricas, los burgueses y los capitalistas, pues se desplazó al proletariado a la periferia, a lo limítrofe, ¿no? Fuera de esos estadios de productividad. Y aquí Marx lo denomina como el lumpenproletariado, justamente porque queda en una zona liminal, porque no está dentro de la zona geográfica de la productividad y tampoco estaba tan fuera, ¿no? Y justamente se crea la periferia, ¿no? Justamente así funciona el lenguaje, ¿no? No es algo que se encuentre regulado dentro de los códigos, pero tampoco está fuera del código, ¿no? Es algo que se queda ambivalente dentro de esa zona limítrofe, es decir, no es de aquí y no es de allá, ¿no? Entonces, para Lotman, pues esto tiene un gran sentido, ¿no? Porque justamente los textos no solo transmiten mensajes, sino transmiten significados, transmiten nuevas interpretaciones y además lo más importante que él nos menciona es la resignificación constante de estos
signos, ¿no? Y símbolos, ¿no? Y esto se lleva a cabo a través de los receptores de estos mensajes. Justamente como lo proponía este Pierce, ¿no? En la semiosis ilimitada, pues la cantidad de interpretaciones va a ser ilimitada debido a la mutabilidad que tenemos de la cultura, ¿no? Entonces, justamente un mismo mensaje que podíamos haber leído hace 10 años, tal vez ahora tenga otro sentido. En otros temas podríamos ver un mensaje que enviamos el día de ayer y volverlo a leer y decir, ah, bueno, tal vez no lo escribí de manera correcta o no sé qué me habrá entendido, ¿no? Justamente aquí, ¿no? Nosotros tenderemos a hacer estas resignificaciones porque tal vez cambió el entorno, tal vez el entorno cambió nuestra propia subjetividad y con ello nuestra capacidad de abstracción sobre ese signo o concepto que nosotros veíamos de manera tan clara, ¿no? Esto lo podemos ver ya de manera, digamos, formal, ¿no? Vinculándolo a la profesión, al momento en el que ustedes retoman algo para adaptarlo tal vez a publicidad, a alguna producción cultural o a marketing, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden tomar algún ejemplo de algún tipo de literatura, digamos, alguna novela, que es a lo que se dedican. Han visto que en las novelas y en las películas se habla de adaptación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? De repente, a lo mejor una novela clásica, Café con aroma de mujer, ¿no? Es un libro y luego se hizo una novela colombiana en los 90, si no mal recuerdo, y de ahí se han hecho una serie de remakes o de refritos, como los conozcan, ¿no? E incluso el de la gaviota, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una novela, ¿no? Donde salía Angélica Rivera, era la misma novela, pues una gran hacienda y todo eso. Sin embargo, en la adaptación, ¿no? Tiene que haber una reinterpretación de ciertos códigos, ¿no? Porque primero no se reproduce lo que venía en el libro. La primera novela colombiana, pues hizo un corte, ¿no? De aquellos temas, o para sintetizar el libro en cierto número de capítulos, o para expandir el libro en cierto número de capítulos. Entonces se hacen estas adaptaciones. Lo siguiente de las adaptaciones de cinematográficas, publicitarias, etcétera, pues es que se consideran los nuevos insumos, ¿no? Sociales y tecnológicos que hay, pues para llevarlo a cabo a la comprensión de la realidad contextual. Es decir, por ejemplo, en los noventas no había tal vez muchos celulares y ahora sí. Entonces, ahora si la actriz entra hablando por teléfono, no es con el teléfono de disco, sino con un teléfono celular, ¿no? O la moda o los insumos que pueden estar establecidos dentro del staff, como lo podrían ser, por ejemplo, pues ya no habría televisiones estas de bulbos, ¿no? De los noventas o de pantallas, ¿cómo se llamaban? Estas, no me acuerdo cómo, pero son de estas pantallas de vidrio, ¿no? Ahora serían pantallas planas, etcétera, ¿no? Entonces, justamente aquí, ¿no? Nosotros podríamos ver la novela de los noventas y la más reciente y veríamos, ¿no? Que hay ahora, aunque es la misma novela, te va a terminar igual y cosas así, incluso el discurso podría ser muy similar, sin- considerando incluso estas nuevas adaptaciones que se hicieron, pero podríamos hacer una nueva reinterpretación, ¿no? Esto pasa también muchas veces cuando, por ejemplo, leemos un texto dos veces, tal vez su novela favorita, un día la leen y hacen una interpretación, ¿no? De la novela y la vuelven a leer y pueden hacer otra reinterpretación, ¿no? Entonces, justamente esto que nos da la capacidad de reinterpretar algún modelo escrito, pues va a ser nuestra propia construcción, ¿no? En esta dinámica estructural que tenemos nosotros de sujetos con la estructura, ¿no? Entonces, digamos que justamente pasa muchas veces cuando leemos el libro y vemos la película y decimos, no, es que el libro es mejor porque el libro detalla mejor estas cosas y bla, bla, bla. Pues seguramente sí, hay como muchas justificaciones, ¿no? La primera, por ejemplo, es que el libro tiene la capacidad de extenderse cuanto pueda en la construcción, por ejemplo, de personajes o en la
descripción detallada de algunos contextos o de algunos elementos narrativos, ¿no? Y la película tiene que acortarlo todo para pues hacerla consumible por parte de la audiencia. Incluso muchas veces se habla que aunque una película sea referente del libro, la película tiene que explicarse por sí misma, ¿no? Entonces, justamente son los sesgos donde empiezan a haber estas rupturas de códigos, porque los que leyeron el libro dicen, no, la película está horrible, ¿no? Y los que vieron la película, no, la película está padrísima, ¿no? Pero es que no has leído el libro, pero no importa, porque a mí me gustó la película y la película está muy bien, ¿no? Entonces empieza a haber estas rupturas, ¿no? En la dinámica de las reinterpretaciones que tengamos justamente por el medio en el cual nosotros estemos haciendo estos insumos de información, ¿no? Entonces, el aporte de Lotman, pues es la semiosfera, entender que la comunicación escrita es una correlación de signos con estas tendencias reinterpretativas y a la capacidad de resignificación que tenga el receptor de estos signos, ¿no? Entonces, como lo propone Eco, la cultura, ¿no? Va a ser un mediador y un regulador de las interpretaciones y de la dinámica que puedan ofrecernos estas reinterpretaciones, ¿no? Y ahora, contenido y referente, ¿no? Ya lo veíamos con James Lebb la vez pasada, él sí toma como que la comunicación tiene diferentes contextos, ¿no? Y que a partir de estos contextos es cuando nosotros podemos hacer, ¿no? Una severa interpretación de cada uno de los elementos que nosotros recibimos, tal vez no solo como mensaje, sino de la información que contiene ese mensaje, ¿no? Como les decía, es importante en la comunicación entender, ¿no? Una relación que es imprescindible, que es significado y referente, ¿no? Entonces, el referente es, como lo decía Saussure, todo aquello que nos crea una imagen, una alusión de la realidad y este dibujito del árbol, ¿no? Todos podemos entender que es un árbol, ¿no? Pero cuando nosotros lo llevamos al abstracto de manera, digamos, subjetiva, pues nosotros necesitamos darle un significado, ¿no? Entonces, varía un poco. El referente a veces puede ser el significante, pero el significado siempre va a ser una construcción del interpretante, independientemente si lo tomamos desde Saussure, ¿no? En esta dicotomía de referente y significado, ¿no? O significante y significado, lo tomamos con Peirce, este, con su triada, ¿no? De la primeridad, secundaridad y terceridad, ¿no? En donde el circuito de la interpretación es ilimitado. O lo tomamos ya, por ejemplo, con Eco, ¿no? A partir de la construcción lingüística de la cultura, o con Lotman, por ejemplo, en lo escrito, ¿no? Entonces, es lo que nos propone James Lebb, ¿no? Dice, a pesar, ¿no? De que los códigos, ¿no? Lingüísticos, por ejemplo, en este caso los idiomas, ¿no? Como parte de los significantes puedan ser diferentes, nosotros podemos darle o compartir el significado, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? Cómo podemos expresar en diferentes culturas, en diferentes lenguajes, y él lo toma muy claro, ¿no? El no lo sé, ¿no? Entonces, aunque los significantes cambien, ¿no? El sentido compartido de lo que es una convención, digamos, comunicativa, como sería el gesto de no lo sé, ¿no? Entre los sujetos, pues permite la comunicación, es decir, que el mensaje sea, eh, al men- eh, iba a decir al menos entendible, ¿no? Pero que sea claro y entendible por parte de los otros sujetos, ¿no? Entonces, justamente la semiótica, ¿no? Tiene este propósito, ¿no? De verificar la constancia de si es posible los circuitos de comunicación, por ejemplo, entre dos personas, ¿no? Si se comparten estos significantes, los referentes, ¿no? Y cómo podemos aminorar la complejidad, ¿no? De la interpretación, ¿no? O el significado que le damos como receptores a este tipo de signos. Para esto, pues se lleva un poco más, ¿no? A todo lo que sería el sistema ¿cómo decirlo? De sujeción del abstracto, que sean los paradigmas y las categorías compartidas que tenemos como individuos y como sociedad, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Pueden tejerse diferentes tipos de significados. Este gesto
No lo sé, también podría mostrar indiferencia o podría mostrar no sé, ¿qué podría ser? Desinterés, tal vez indiferencia, por ejemplo, o ignorancia, ¿no? Bueno, no, porque la ignorancia ya sería en el no lo sé, ¿no? Bueno, el asunto es que se podrían molestia, ¿no? Así, bueno, también si tronamos la boca y ya empezamos a atribuirle varios elementos, pues le daríamos más significado, lo cual reduciría precisamente la carga interpretativa para el receptor, ¿no? Entonces, lo que nos propone James Loeb, ¿no? Es justamente que la semiótica, ¿no? Trate de evitar este, ¿cómo decirlo? Estas complejidades, ¿no? Que nos proveen las lenguas y que podamos crear como paradigmas compartidos, ¿no? Para poder así poder tener estos circuitos de comunicación basados en sistemas de significación tácita, es decir, que se expliquen por sí mismos, ¿no? Es decir, que todas estas convenciones se puedan articular pese a que tengamos referentes o significantes distintos, ¿no? Entonces, maneja un aspecto que se vuelve, creo que interesante para poder definir a esto a lo que nos dirige James Loeb, ¿no? Y es que ningún mensaje existe de manera aislada. Todo, ¿no? Siempre está en relación al análisis del discurso y de las narrativas previas que nos presentan. Este gesto va a ser una convención cuando en nuestro entorno nosotros podamos darle este significado, ¿no? Entonces, en análisis del discurso político y todo esto, pues cobra mucho sentido porque justamente la narrativa construida, por ejemplo, cuando hablamos, es que, ¿qué les parece? ¿Qué sería muy frecuente en discurso? Pobres, ¿no? Es que los pobres necesitan mayores oportunidades, ¿no? Y podemos ver y entender, ¿no? Cómo se podrían fabricar estas nuevas narrativas o imaginarios, ¿no? Y justamente empiezan a tejerse, por ejemplo, dentro del análisis político, la palabra pobres, ¿no? Y entonces no les digan pues, pobres porque pobres es despectivo, ¿no? Personas de escasos recursos, personas con falta de oportunidades, personas con capacidad o potencial de crecimiento. Y entonces empiezan a hacer una serie de articulaciones que no cambian el significado, pero sí el referente para hablar, por ejemplo, de ese concepto, ¿no? A nosotros también nos pasa, digamos, tal vez no dentro del discurso político, pero para que sea más entendible, cuando nosotros decimos, por ejemplo, casa, ¿no? Bueno, hogar, porque casa ya lo usé con lo de casa de lugar de habitacional, ¿no? Lugar donde vivir y lo de salir a seguir animalitos, ¿no? Pero hogar, ¿no? Si yo le pregunto a Elizabeth, por ejemplo, ¿qué significa hogar para ti? ¿No? Ella tendrá alguna definición. Si le pregunto a Patricia, defíneme hogar en una palabra, ella me dirá seguramente otra, ¿no? Si todos nos preguntaran qué significa hogar, pues tendremos algún tipo de significado, ¿no? Pero aquí en este efecto del intertextualidad, infiere mucho la capacidad o la función denotativa del concepto que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, definitivamente hogar se vuelve una figura más explícita que dibujar o entender una casa, ¿no? Porque el hogar ya trae una función emotiva dentro del mismo concepto y es justamente aquí donde nosotros no podríamos definir hogar únicamente como vivienda, aunque el INEGI en sus encuestas creo que sí lo maneja así, ¿no? Como hogares, ¿no? En cierto número de hogares viven tantas personas. Se, en algunos casos funciona así. Por lo regular creo que el concepto sí es de vivienda, ¿no? Pero digamos que no se explica por sí mismo el concepto de hogar. Cuando nosotros hablamos de hogar trae una carga de función emotiva, como lo diría James Loeb, muy fuerte, ¿no? Entonces, a lo mejor decimos, bueno, hogar por definición es un lugar en donde puedo sentirme seguro, ¿no? En donde puedo estar con mi familia, ¿no? Pero justamente la definición es muy individual y muy subjetiva, porque a lo mejor si yo digo, puedo estar con mi familia, pero yo vivo solo, entonces pues ya no es algo que se pueda aplicar, ¿no? Va a depender mucho, ¿no? De la capacidad y como lo decía él, de todo este
de toda esta anterioridad que tengamos, ¿no? De toda la construcción, este, de los discursos y de las narrativas que hemos podido de manera vivencial o experiencial tener con anterioridad, ¿no? Y entonces a lo mejor yo digo, bueno, mi hogar es un lugar fuera de conflicto, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si yo tengo muchas peleas con mi pareja o con mi novio o con la persona en convivencia o con mis hijos o algo, pues entonces no sería un hogar para mí significativamente, no sería un lugar con ausencia de problemas o de conflictos, ¿no? Entonces todos con base en estas narrativas construidas a todo proceso histórico que podemos referir directamente al concepto, pues nos ayudaría a definirlo, ¿no? Entonces, ese es el aporte de James Webb. Ah, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, finalmente el interpretante, ¿no? Recuerden, este es algo en común para todos, ¿no? Para todos los teóricos de la semiótica, el interpretante es un factor en común, ¿no? Este dibujito que aparece en los contenidos me parece muy bien estructurado para que de manera sintética ustedes puedan reconocer qué significa el interpretante para cada uno de ellos, desde la versión dicotómica, ¿no? De Saussure entre significante y significado, ¿no? El de Peirce, ¿no? Como el interpretante, como constructor del sentido, porque recuerden, de Peirce lo más rescatable es la semiosis ilimitada, ¿no? Judy Lotman con la semiosis dentro de perdón, sí, la semiosis dentro de la semiosfera, ¿no? En esta capacidad de la correlación entre signos y que justamente el significado nos lo va a dar el espacio cultural en el que estemos y Jens Leb, ¿no? El signo como función abierta a actualización, a toda esta capacidad reinterpretativa que podamos tener a partir, ¿no? De lo que en esta función de notativa nosotros podamos hacer del referente, ¿no? Entonces yo les diría, esta es como la síntesis de lo que es el interpretante, ¿no? Lo hemos estado revisando, pero que quede claro que como que es la parte medular, ¿no? De la semiótica, ¿no? Entonces, digamos que el signo por sí mismo no produce su significado. El significado se lo va a dar el interpretante, que es la manera en cómo puede decodificar a ese signo, ¿no? Y ya se acabó aquí, ¿no? Este, tenemos dos actividades, como les mencionaba, el día de ayer ya están disponibles. Ay, ¿por qué no me deja compartir? Dejar de compartir, ventana y tenemos dos actividades. Creo que es parte del resumen que tenemos hasta este módulo 3. Les digo, el módulo 4 va a estar un poco pesado porque ya es de la teoría a la práctica, ¿no? Este es el fuego de reforzamiento, ¿no? La tarea auténtica les está pidiendo que elijan, ¿no? Una, hagan el diseño de una infografía, ¿no? Eh, lo importante aquí es que van a tener que aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿no? Por eso esto de la ejecución semiótica, la estrategia visual y las herramientas para la construcción de esto, ¿no? El asunto de la ejecución semiótica es que ustedes puedan hacer todos estos análisis que hemos tenido y yo incluso diría, apóyense mucho en los modelos comunicativos que vimos la sesión pasada para que primero puedan elegir su infografía y después puedan hacer esto que hablábamos casi al cierre sobre la información, ¿no? ¿Qué tipo de información van a consumir para poder elaborar su mensaje? Después, ¿por qué canal de distribución? Incluso acuérdense que les hablé un poco de Bourdieu y de la importancia que tenían los canales de distribución para nosotros poder difundir nuestra producción artística o cultural, ¿no? Yo les diría ahí, básense en algún modelo, en algún sistema de comunicación, ¿no? Y finalmente hagan esta estrategia visual ya que tengan estructurado este tipo de elementos. Creo que lo de cómo crear una infografía está un poco de más, ¿no? Pero aquí viene la parte importante, ¿no?
la presentación propuesta, mínimo 120 palabras, ¿no? Digamos que lo primero es que ustedes diseñen y elaboren su infografía y que después puedan explicarla en texto, ¿no? Y finalmente el análisis reflexivo, mínimo 240 palabras. Esta está un poco extensa, yo creo que 240 palabras son algo así como tres párrafos, media cuartilla, ¿no? Entonces sí es algo extensa, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante y es que ustedes a partir de esta construcción, de este elemento, tienen que tomar en cuenta dos ejes, lo que ustedes quieren transmitir, ¿no? Al público objetivo o a la audiencia objetivo, como le quieran llamar, ¿no? Y la capacidad de interpretación que pueda tener ese público con lo que ustedes materialmente han construido en este objeto cultural o artístico, ¿no? Entonces, ese sería un poco el propósito de la actividad, que lleguen a este discernimiento, ¿no? Que el mensaje esté elaborado para la audiencia y que a partir de esto ustedes puedan describirlo de manera textual. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Mientras voy al foro de reforzamiento, ¿no? Y aquí, el foro de reforzamiento, pues lo que les pide es que tomen, ¿no? Alguna imagen publicitaria, puede ser algún recurso, yo digo pictográfico o multimedia, o sea, videográfico, o el que ustedes consideren mejor, y hacer su análisis. Yo, como les digo, no estoy cerrado, ¿no? A que ustedes hagan su propia elección. Yo les diría un poco que sea algo nuevo, porque a lo mejor en algunos casos dicen, es que en tal tarea hice esto ya para ahorrarme la actividad, ¿no? Realmente dense el tiempo, les pide que incluyan el enlace, yo les he dicho, no, no me publiquen el enlace, prefiero que sea la captura de pantalla del objetivo y además el enlace, porque por ejemplo, si escogen un video, no voy a poder ver o comprender el video a partir de una captura de pantalla, pero sí traten siempre que sean este tipo de ejercicios, incluir la captura de pantalla, ¿no? Y este es un poco más resumido que la tarea auténtica, pero complementaria a ella, ¿no? Porque justo aquí ustedes tienen que responder estas preguntas, ¿no? El propósito y la función, signos y subcódigos y interferencia de efectos, que sea lo que veíamos con Weaver ay, Shannon y Weaver, ¿no? Sobre el ruido. En los canales de distribución del mensaje. Entonces, este, creo que reforzaría mucho lo que sería la tarea auténtica, ya de manera más, digamos, reflexiva e individualmente de cada uno de ustedes, y a ver, ¿no? De qué tipo de acercamiento y reflexión tuvieron en cuanto a la construcción de un producto cultural o artístico, ¿no? Hasta aquí la sesión de hoy, queridos estudiantes, queridas y queridos estudiantes. ¿Tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer? Si no, ya para liberarlos. No, nada, una manita. Bueno, yo les doy las gracias por su puntualidad, por la asistencia. Muchísimas gracias, Elizabeth, Patricia, Jacob, Sofía, por asistir. Les recuerdo que estos espacios son importantes, no, no es que entren a sesión a escucharme hablar y dar mi magisterial. Hay que verlo como un espacio de construcción del conocimiento. Esto se nutre mucho a partir de las experiencias y todo. Entonces, le agradezco mucho la participación a los que están. Yo sé que muchas veces no pueden interactuar o participar por los horarios o los compromisos y es justo una de las intenciones de que estas sesiones se graben, pero justamente estamos en un sistema de educación a distancia en donde este es un momento de interacción muy importante dentro de estos vínculos académicos. Entonces yo, pues, independientemente los exhorto, son bien recibidos y si no pueden, pues bueno, ni modo, ¿no? Pero siempre traten de acudir a estos espacios en los cuales pues podemos compartir no solo nuestra perspectiva, sino justamente alimentar esta información que vemos en cada sesión. Yo les agradezco mucho, cuídense, cualquier cosa, les voy a mandar la fe de ratas, ¿no? Para que no se espanten de que el profe, pero bueno, en lo que veo cómo lo resuelvo, ¿no? Porque sí fue un error mío, pero bueno, ya luego lo resarciré, ¿no? Cuídense mucho, les doy las gracias y pasen bonita tarde, mucho éxito en sus tareas, échenle muchas ganas, como siempre. Hasta luego, hasta luego, Elizabeth, hasta luego, Jacob.